Familia de Israel, familia del pueblo del Eterno, bendiciones y muy buenas noches para todos quienes están conectados, no solamente en los canales de MC Shalom Internacional, sino también aquí en el canal de Zoom. Queremos invitarlos muy atentamente a que se suscriban, como no, a este maravilloso canal y las diferentes filiales de las ciudades, tanto en Colombia como en Estados Unidos y a nivel internacional. Queremos presentarnos en esta noche muy atentamente. Soy el pastor Jacob Jaque de la congregación de MC Shalom Internacional en Bogotá, liderada por nuestro querido y amado pastor, el pastor Ferley Jaque, quien está con nosotros también en esta noche. Mi amado pastor, bendiciones, buenas noches, ¿cómo está? Amado Pastor Jacob, muy buena noche, shalom, shalom, bendiciones para todos. Que el Eterno le bendiga grandemente. Un placer poder estar aquí con todos en esta noche, iniciando con esta serie que vamos a tener durante 6 semanas. Baruch Hashem, muchas gracias, amado pastor. Y la serie que vamos a tener, esta nueva serie de estudios, se llama Yahweh Echad, Shmo Echad. Yahweh es uno y su nombre es solamente uno. Queremos saludar específicamente a los hermanos quienes están conectados por medio de YouTube. Por ahora, nuestra hermana Susana, nuestro hermano Marcos Melo, Jenny Zuluaga, Alex García, hermana Sara, Alexander Aguirre, Mauricio, mi hermana Yolanda Cancino, mi hermana Danis Contreras, Fabio Carbonell, Dani Ceci Viteri, Beatriz Betancourt, Ivonne Díaz, Luis Felipe Cifuentes, bendiciones para todos, amada casa suya. Bueno, amado pastor, no sé si usted, por favor, nos dirige en una oración para que podamos iniciar. Ok, amado Pastor, primero ayúdeme aquí con algo. No sé si en la vista tenemos las dos pantallas o tenemos solo una. Y aquí está, ya había seleccionado las dos. No, no las ha seleccionado. Ahora Hay que vamos a seleccionarlas. volverla a hacer. Eso, ahora sí. Ahora sí ya, sí señor. Ahora sí tenemos ahí las dos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a poner en manos del Eterno esta serie de estudio que vamos a tener, esta serie de unicidad, esta serie en la cual pues vamos a aprender mucho acerca de esta doctrina o de la divinidad del Creador del Eterno. Una de las grandes confusiones con la que llegan muchos a este camino de la raíz hebrea ¿es uno, son dos o son tres? Entonces, vamos a orar. Tenemos en mano del Eterno este tiempo que iniciamos a partir de hoy y durante 6 semanas o tal vez 7 contando el día de hoy, teniendo en cuenta que hoy vamos a hacer únicamente la introducción a esta serie. Así que vamos a orar, Eterno y soberano Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim de Israel, estamos en tu presencia en el nombre de Yeshua HaMashiach y damos inicio a esta serie de estudio sobre unicidad. Yahweh es uno y uno es su nombre. Yahvé es uno, uno es su nombre. Padre, ponemos en tus manos y pedimos que seas tú abriendo el entendimiento, dando revelación de esta bendita palabra, pues sabemos que de no ser revelado por ti, no es posible recibir esto, Padre. Pedimos que tú abras revelación a todo oído, que se abra para escuchar con la intención de entender y no con la intención
entrar a controvertir, sino de entender, de comprender. Que tú abras esos oídos para poder saber, oh Rey eterno, esta palabra de deidad que tú nos has entregado, de tu divinidad, cómo te has manifestado a los hombres y nos permites a nosotros poder entender esto. Padre, abre el entendimiento a través de tu Ruach HaKodesh a todos los que están conectados, no solo por Zoom, sino por YouTube, por Facebook, Padre, para que de esta manera podemos entender cuán importante es poder decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gracias, eterno Rey poderoso, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amado Pastor Jacob, ¿por qué no? Pues para dar inicio a esta serie donde estamos hablando donde vamos a hablar de unicidad, ¿por qué no iniciarlo con la confesión más grande e importante que tiene el pueblo de Israel que tiene que ver con unicidad? Claro que sí, solamente que hoy lo vamos a hacer sin guitarra porque la guitarra sufrió un accidente el sábado, ¡pum! Una cuerda explotó, ya la está encargando nuestro hermano querido y vamos a entonar entonces el Shema. Muchas gracias, amado pastor. Todos mirando al oriente, tengo la ventaja de estar hacia allí. Decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Leolam Vaed. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y bendito es su nombre glorioso y su reinado majestuoso por siempre y para siempre. Amén. Bien, Baruch Hashem. Iniciamos entonces, pastor. Claro que sí, vamos a iniciar. Entonces, y nuevamente quiero enviar mi saludo a los hermanos que están conectados por YouTube, Facebook, por todos los canales de MS Shalom Internacional. Agradecemos al pastor Isaías por habernos cedido este espacio y poder hablar de unicidad, poder hablar de esta revelación preciosa que el Eterno nos ha dado como ministerio, la cual es base, columna fundamental de todo lo que expresamos en Torah. Base y columna fundamental es creer que Yod Hei Vav Hei Yahvé Adonai es uno, es Yeshua, Yeshua es Adonai, Yeshua es Yahvé, Yahvé es Yeshua, Yahvé se ha manifestado como Yeshua, como Salvador, pero pues todo esto hay que explicarlo, todo esto hay que entenderlo, todo esto hay que saber llevarlo, así que demos inicio, amado pastor. Gracias, mi pastor. Bueno, es importante lo que hablaba al comienzo nuestro pastor Verley, decía entender sin contender. Entender sin contender, y yo creo que es como el lema de todos quienes desean aprender la Torah. Si queremos comprender, si queremos entender, debemos alejarnos de todo tipo de contienda. Entendemos muy profundamente que todos los procesos en los cuales nosotros veníamos de cierto dogma religioso permitía que estuviéramos en contra, no, pero yo creo esto, y al fin entrar en una apologética sin al final llegar a la unidad del pensamiento.
Pues aquí el objetivo es entender, comprender para mantener el nivel. Los unos a los otros, estudiando a la par, sin decir yo creo que es así, sino que más bien que todos logremos encontrar el punto central. Como lo decía nuestro pastor, base fundamental es el desarrollo ministerial de nosotros como casa, primero, segundo, como pueblo de Israel. Si usted es pueblo de Israel, usted acepta que el Elohim de Israel es uno y único, principalmente. Ahora, cada vez que nosotros quisiéramos entender cuál es la divinidad del Eterno, debemos remitirnos a Devarim, Deuteronomio 6:4. Sí, lo conocemos todos porque lo recitamos en todo momento. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El primer punto que tenemos aquí que tener en cuenta y es que si usted se considera parte del pueblo de Israel, para usted es sencillo entender que Yahweh es uno y único. Así como en alguna ocasión entendimos y escuchamos y atendimos el llamado del Eterno a nosotros con su voz apacible, también debemos entender que su nombre es uno. Porque no dice, Deuteronomio 6:4 no dice, escuchen gentiles de las naciones, escuchen noágidas, escuchen iglesia tal, iglesia tal. Dice, escucha Israel. No enfocado solamente a una iglesia, a una denominación. Y bien curioso porque el día de ayer estábamos llevando palabra con el hermano Shofhan a un lugar muy especial, donde hay gente muy especial, muchachos en condición de adicciones, y la pregunta fundamental es para ellos, pero ustedes, ¿qué religión son? ¿Ustedes qué religión tienen? Y todos muy impactados, primero por los tzitzit, por el shofar, tal vez cosas nuevas para ellos, pero ellos dicen, ¿ustedes qué religión son? ¿Ustedes son judíos, cristianos? ¿Qué son? La respuesta es la siguiente. Somos una familia, somos un pueblo, somos una congregación, la congregación de Mashiach, el pueblo de Israel. Ningún otro. No hay cómo más definirlo, porque eso es lo que es. No dice, e insisto, hago mucho énfasis en esto. No dice, escucha, vamos a decir, Mari Carmen Manríquez y solamente su familia, o escucha Jacob. Dice, escucha Israel. En la exégesis hay una herramienta que es de lo plural a lo singular y lo singular a lo plural, parafraseando la regla, refiriéndose específicamente aquí al conglomerado del pueblo de Israel, general, de lo general a lo particulares, generalmente al pueblo de Israel, pero particularmente a todos y cada uno de nosotros, quienes hablamos y confesamos su Torah. Ahí sí, entonces decimos, escucha Jacob, escucha Shofhan, escucha Mari Carmen, escucha familia Vázquez Vanegas, Jamie Barriga, escucha cada uno de nosotros. Escuchemos que Yahweh es uno y único. Pero es que no lo entiendo, pero es que no lo creo. Mira, Juan, capítulo 20, versículo 28, dice así. Vamos a buscarlo. Juan 20, 28 dice lo siguiente. Busqué todas las citas, las dejé listas, menos esta. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, soberano mío, Elohim mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin ver. Para contextualizar,
Tomás no creía que eso le estuviese pasando a él y que él fuera Elohim. Versículo 27 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, pon acá tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Felices los que creen sin ver. Es la base completa de la emuná. Felices los que sin pruebas confían en las palabras del Eterno. Felices los que sin una prueba en específico de que Yahweh es uno y único, esos son los que son felices. Allí está la verdadera felicidad, los que creemos sin ver, sino que con la emuná completa, fortalecidos día a día, creemos que Yahweh es uno, que su nombre es uno. Yo estoy convencido de que Pastor Ferley Jaque tiene casi un doctorado en todas los movimientos que intentan analizar o estudiar la divinidad del Eterno, porque conoce la Trinidad, porque conoce la dualidad, conoce todas y cada una de ellas y estoy muy convencido de que él nos lo va a explicar mucho mejor. Pero de esta forma, amada familia, no necesitamos nosotros aquí herramientas ni textos bíblicos para coger y decir, es que aquí dice, es que acá, porque, como dice Rav Shaul, entraríamos en vanas contiendas acerca de la palabra que en nada aprovechan. Y eso es así, en nada aprovechan, porque todos van a querer intentar sacar ventaja y provecho y que su razón sea aceptada por encima de los demás. No, por el contrario, vamos a aprender de una forma adecuada. Juan 8:28, 8:24. Yo, sin duda, soy un fiel creyente de que el libro de Yohanan es un libro que está lleno, pero lleno de unicidad. Es maravilloso porque cuando usted entiende la unicidad, usted ve a Yeshua y ve a Yahweh en todo momento. En todo momento. Usted está leyendo la parashá, el versículo tal, él dice, uy, aquí hay unicidad. Tremendo porque usted empieza a navegar en esos conocimientos de la unicidad de forma tal de que es sencillo comprenderlo. Pero ahí sí, como dice Rav Shaul, hablo con los que conocen la ley. Ese versículo me encanta. Ese versículo me encanta. Hablo con los que conocen la ley. Usted no conoce la ley, va a ser difícil entenderlo. Porque de todo esto empezaríamos a hablar acerca de una historia de amor, de una redención del pueblo de Israel por medio del sacrificio de Yeshua en el madero, para cumplirse explícitamente lo que está escrito en la carta de Rav Shaul cuando recita lo siguiente: en el madero fue anclada el acta de los decretos que nos era contrario, el acta que nos acusaba de adulterio como pueblo de Israel. Pero esto solamente es un abrebocas, no me voy a adelantar a decir qué significa esto, qué es esto, qué es lo otro, porque lo vamos a ver en el transcurso de nuestras clases. Pero yendo a Yohanan 8:24, y quiero que entendamos acá las palabras de Yeshua, Explícitamente no podríamos entender nada. Por eso es importante que conozcamos la ley. Dice, por eso os dije que en vuestros pecados, ojo, moriréis. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjese ese énfasis que hace ahí. Si ustedes no creen
que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Pero por qué? Acuérdense que en el libro de Isaías dice, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay redención. Fuera de mí, fuera de él, de Yahweh Sabaoth, no hay perdón para la casa de Israel. Pero ¿qué queremos extraer de aquí? Justamente lo que queremos extraer de acá es la expresión yo soy. Por lo menos en la Biblia textual aparece en mayúscula y como con una fuente completamente distinta. Tal vez los traductores de esta versión querían mostrarnos de que debíamos detenernos ahí. Ahora, esto de que yo soy nos traslada inmediatamente a Éxodo, Shemot 3:14. Shemot 3:14 dice, y respondió Yahweh a Moshe, he de ser quien he de ser. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, he de ser, me ha enviado a ustedes. Hablo con los que conocen la ley. Si no conocíamos este texto, ahora ya lo conocemos. O sea, ahora ya conoce que es un mandamiento creer que Yahweh es uno y que ese único fue enviado al pueblo de Israel. En hebreo dice algo como así: Vayomar Elohim el Moshe, al Moshe, Ejie asher ejie, Ejie asher ejie. O sea, que luego que dice, Ejie me envió a ustedes. Lo que estaba diciendo Yeshua en ese momento es, a no ser que ustedes crean, Ejie, que yo soy, morirán en sus pecados. Y es bien interesante porque el nombre de Yahweh es un pretérito pluscuamperfecto, que es un verbo makor, perdón. Un verbo makor que es un verbo infinito, un verbo que no tiene fin. Soy quien soy, seré quien seré, fui quien aplica en todas las líneas de tiempo. O sea, Yahweh es, Yahweh era, Yahweh será por la eternidad. En aquel día su nombre será uno, Baruch Hashem, Ras Hashem. Continuando y conectando Juan 8:24 con la Torá y los profetas, vamos a dirigirnos ahora a Deuteronomios 32, versículo 39. Las palabras, perdón, las palabras que recita también el profeta Isaías. Vean ahora que yo soy Él, y no hay otro Dios junto a mí. Yo traigo la muerte y doy vida, derribo y yo curaré. Baruch Hashem, qué hermoso es esto. Yo traigo la muerte y doy vida. Justamente casi que las mismas palabras de Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 1, no recuerdo bien en ese momento, cuando dice, cuando lo vi caí a sus pies y me dijo, yo soy, y me dijo, yo soy el que vive y he aquí que estuve muerto y tengo las llaves del Hades. Casi las mismas palabras, recitando casi la Torá, le estaba diciendo a Yohanan, mira, yo soy el que soy, no tengo variación. Y quiero cerrar este maravilloso comentario con las palabras de Isaías 43:10. Isaías 43:10 dice así: ojo, porque el texto que voy a decir
el texto que vamos a leer, no quiero que ustedes entiendan de que estamos diciendo, somos los testigos de Yahvé. Ojo, somos testigos de su nombre y de que Él es uno y único. Somos testigos de su salvación. Somos testigos de que Él, con mano poderosa, nos sacó de la casa de esclavitud. Dice así: sed mis testigos, dice Yud-Hei Vav-Hei, y mi siervo que yo escogí para que sepáis y creáis y comprendas que yo soy. Antes de mí no hubo Dios, ni existirá otro después de mí. Yo soy Yahweh. Nuevamente utiliza el mismo énfasis que hace en el libro de Devarim 32-39. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo predije, yo salvé, yo os lo he hecho saber, y no ha habido otro Dios extraño entre vosotros. Por eso ustedes son mis testigos, dice Adonai Yud-Hei Vav-Hei. Podríamos aplicarlo de la siguiente forma: yo soy testigo de que Yahweh es uno, porque en su manifestación de Yeshua me ha dado salvación, me ha dado redención y me ha acercado a los pactos eternos de su Torah y de sus mandamientos. Baruch Hashem. Amado Pastor Ferley. Pastor, abre tu micrófono, por favor. Claro que sí, vamos a continuar con esta introducción que estamos haciendo el día de hoy, todos estos textos que ha mencionado el pastor Jacob ya durante el desarrollo del estudio, pues ya los vamos a estar mirando ya un poco más detalladamente. Estamos haciendo una introducción, recordemos el nombre que da a este tema, a esta serie, que es Yahvé Ehad y Shmo Ehad. Yahvé es uno y uno es su nombre. Es poder entender que Él es uno y su nombre es uno. No son dos, no son tres, sino que Él es uno y su nombre es uno. Entonces, de ahí que siempre me gusta entrar a un poco, hablar acerca de antecedentes históricos. Primero, ahorita el pastor Jacob mencionaba acerca de el tiempo que llevo estudiando esto. Nací en un hogar donde mi padre enseñaba inicialmente la unicidad en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Mi padre era pastor y allí se enseñaba unicidad desde el término y la concepción cristiana. Luego pasó un tiempo y terminaron envueltos en la doctrina que conocemos o llamamos la dualidad, que ya voy a hablar de esos temas. Así que recibí eso y aprendí la doctrina de la dualidad y la enseñé durante más de 10 años como pastor. Y durante ese mismo tiempo, pues también tuve que estudiar mucho la Trinidad, porque en medio de todo esto, en el mundo, en el ámbito cristiano, se mueve mucho la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando enseñaba la doctrina de la dualidad, esta era mi cartilla, todavía la conservo, porque de ahí yo saco puntos importantes y notas, teniendo ya la claridad de la Torá. Ustedes ven esto aquí. Entonces, ustedes ven, esta era la cartilla con la que enseñábamos dualidad. Quiero nomás mostrarle aquí unas hojitas. Esto era antes de que entendiera. Ustedes ven allí todos esos apuntes que tienen a la rodilla. Todo eso lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar desarrollando, porque, bueno, dentro de la raíz hebrea, la Trinidad es muy escaso. El que entra a la raíz hebrea y todavía conserva la doctrina de la Trinidad es raro. Puede haber todavía algunos que conservan eso,
pero es raro. Pero dentro de la raíz hebrea se mueven dos conceptos o formas de verlo que conocemos como unicidad o dualidad. Como unicidad o dualidad. Sin embargo, quiero que hablemos un poquito sobre lo que es Trinidad. La Trinidad es la doctrina más fuerte en el cristianismo porque es la doctrina que impuso o impartió el catolicismo, la Iglesia Católica. Prácticamente en su mayoría las iglesias cristianas vienen siendo hijas de la Iglesia Católica. Aún sabemos que dentro de las esferas religiosas el católico llama al cristiano o al evangélico hermano separado. ¿Por qué? Porque a la final, en su mayoría, el cristianismo se mueve bajo la doctrina misma de la Trinidad impuesta por el catolicismo. Claro, no nos vamos a entrar a dar toda la explicación de cómo nació la doctrina de la Trinidad, de dónde salió. Teníamos que hablar de un poco, tenemos que hablar de entre ellos Tertuliano, quien fue uno de los primeros que sacan el término, menciona el término Trinitas, que tenía que ver, porque él vio tres formas de manifestación, pero ya luego lo cogieron, lo convirtieron en tres personas, porque venía de la creencia politeísta que tenía el Imperio Romano, una creencia politeísta donde aún se veían dioses de tres cabezas. Cuando ustedes ven películas de los dioses griegos y todo eso, ustedes a veces van a ver dioses con tres cabezas, van a ver figuras extrañas como dioses. Y todo eso pues fue lo que fue entrando a la doctrina católica que luego hereda en su mayoría el cristianismo. Entonces, pero solo voy a mencionar el versículo fundamental que sustenta. O sea, miren lo que estamos diciendo, miren. El pastor Jacob inició hablando de Deuteronomio 6:4. Si a usted un día alguien le dice, venga, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es el lema, el versículo lema o la frase lema que sustenta la doctrina o cuál es el credo? Hablemoslo en términos allá como se mueve en el cristianismo, que el credo, ¿cuál es el credo? El credo del pueblo de Israel es Shema Israel, Yahvé o Adonai, Eloheinu, Adonai uno es. Ese es nuestro credo. ¿Tenemos otra declaración? No, esa es la declaración que hacemos cuando nos levantamos, que hacemos cuando estamos en casa, cuando salimos de viaje, cuando vamos por el camino, cuando regresamos, cuando nos vamos a dormir. Esa es nuestra declaración. Adonai uno es. Ese es nuestro credo. ¿Y dónde está nuestro credo? En Deuteronomio 6:4. Ahí está fundamentado. ¿En dónde está fundamentado nuestro credo? En la Torah. Ojo con lo que les estoy diciendo. Nuestro credo está fundamentado en la Torah. El credo de la iglesia trinitaria o de la Trinidad, de la creencia de la Trinidad, está fundamentada, la base fundamental de ese credo está en Primera de Juan. Para ello me toca buscar una Biblia Reina Valera, porque ya algunas de las Biblias de traducción hebrea, pues ya no contienen el texto, porque fue un texto expurio, añadido. Sin embargo, aquí en la Biblia Reina Valera, en Primera de Juan 5, versículos 7 y 8, vayan ustedes allá en sus Biblias. Quiero que por favor para esta serie todos tengan allí sus Biblias, todas las Biblias que tengan a mano, las tengan allí, las versiones diferentes que tengan. Entonces vámonos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo lema clave. Dice así, lo leo en versión Reina Valera 1960, donde dice, voy a leerles desde el versículo 6 para dar contexto. Voy a leerlo exactamente como está en la Reina Valera, no voy a cambiar nombres para que lo tengan presente, no voy a cambiar nombres, voy a leerlo como está escrito ahí. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, este es el texto base fundamental del credo,
de la doctrina de la Trinidad. Siempre será, y ahí ya sale el credo que, bueno, aquí escriben que perdieron la cita está en Primera de Juan 5, versículos 7 y 8. Primera de Juan 5, versículos 7 y 8, para que tomen nota de la lista, de la cita bíblica. Entonces, de allí, de este texto, sale el credo donde dice, bueno, el credo no fue un credo muy largo, pero en resumen, el credo lo que busca decir en la parte con respecto a lo que es la deidad o la divinidad del creador o de Dios, dice que creemos en el Padre, en el Hijo. Cuando digo que creemos es lo que dice el credo, no vayan a decir que el pastor, no van a pensar que el pastor cree eso. No, entonces dice que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es la frase fundamental de la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces ahí sale esa doctrina de la Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ese texto fue un texto espurio, fue un texto añadido. Algunos dirán, no, eso lo dicen ustedes porque están en raíz hebrea. No, eso desde que yo estaba en el cristianismo, las mismas asociaciones bíblicas estaban escribiendo y diciendo, no, esto fue un texto añadido entre el año más o menos año 1500. Para ese promedio fue añadido el texto a las Biblias con el objeto de poder tener un sustento para la doctrina de la Trinidad. Entonces, fue un texto que fue añadido. ¿Cómo está escrito originalmente? Ustedes ya pueden ir en una versión hebrea al mismo texto que está en Primera de Juan, en una versión hebrea. Yo tengo aquí la VIN. Primera de Juan 5, versículo 7, y leámoslo desde el 6 también, dice, este es Yeshua el Mashiach, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es lo que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres cosas son las que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estas tres se concuerdan en uno. Cuando vemos aquí, pues ahí ya no aparece el texto, tres dan testimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que quiso mostrar, que en el cielo habían tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el uno se quedó allá, el otro vino y regresó y entonces dejó al tercero. Y el tercero fue el que se quedó aquí, la tercera persona. Esa es la forma de verlo desde el punto de la Trinidad. Son tres en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin la unidad de los tres, pues no hay Dios. O sea que para que haya Dios tienen que estar los tres. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como son tres personas distintas, una de las cosas más complejas para tratar de entender ahí en ese enredo es que la escritura dice que Miriam concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que ahí hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema, porque no fue el Padre, sino fue la tercera persona. Entonces, la cosa se complica ahí porque ya les está atribuyendo es la tercera persona como quien engendra a Yeshua o a Jesús dentro del folclore de esta doctrina. Entonces, pero es un texto que realmente, el texto de 1 Juan 5, versículos 7 y 8, le fue añadido en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no está. Así como lo mismo en Mateo 28, 19, donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también fue un texto añadido. Entonces, ese es el texto lema de la Trinidad, un texto que ha sido añadido.
Sin embargo, ahorita pues, voy a decir algo y quiero que me entiendan eso para que podamos tener un buen estudio. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es uno de los textos bases fundamentales que sustentan la doctrina que nosotros llamamos como la doctrina de la dualidad. Ese texto es, bueno, antes de leerlo, quiero aclarar algo. Nosotros le llamamos la doctrina de la dualidad. Sin embargo, un dualista no se considera a sí mismo dualista. Ojo con eso. Porque cuando nosotros nos paramos al frente de una persona que cree que Yahvé es uno y Yeshua es otro distinto, y le decimos, oye, tú eres dualista, lo estamos ofendiendo. Lo digo porque yo creí y enseñé esa doctrina como pastor durante 10 años, pero la recibí durante más o menos, recibí esa doctrina durante más o menos unos, ¿qué? Unos 30 años. Recibí yo esa doctrina, o sea que toda mi vida estuve formado en esa doctrina de la dualidad. Entonces, cuando nos decían a nosotros, los que hablaban de unicidad, nos decían que eran dualistas, pero nosotros tomábamos como una forma irrespetuosa o una forma insultante de decirnos que éramos dualistas, porque en nuestra forma de creer siempre decíamos que creíamos en un solo Dios y que ese Dios era el Padre, no el Hijo. Entonces, ¿qué decíamos? Creemos en un solo Dios. Entonces no nos considerábamos dualistas, sino que cuando nosotros entendemos aquí la situación de ver a Yahvé como uno y a Yeshua como otro, pues cuando nosotros lo vemos de una forma más clara, pues a la final está creyendo en dos. A la final está, y por eso le llamamos dualista, pero realmente el dualista también se considera a sí mismo unicitario. También se considera a sí mismo unicitario el dualista. ¿Por qué? Porque en la base de su doctrina los voy a invitar a que vayan a la primera de Corintios 8:6. Lo voy a leer también en Biblia Reina Valera, primera de Corintios 8:6. De aquí sale como parte de lo que sería el credo de la dualidad. En mi cartilla, la cartillita que teníamos ahí, en esa cartilla prácticamente de ahí salía nuestro credo. Y ahí salía nuestro credo. Entonces, vamos poniendo atención. El texto fundamental que sostiene la doctrina de la dualidad no existe. ¿Por qué? Porque el texto no dice tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, grave, están parados en una nube, es decir, en algo que es gaseoso, no sostiene. Entonces, y aquí vamos a ver que en esto el sustento es el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento. Entonces ya están ahí, Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Otra vez les digo, estoy leyendo como está escrito, no voy a cambiar nombres. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. En la versión Reina Valera hay una comita. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, de allí sale el credo dualista, donde dice creemos en un solo Dios, es decir, hay un solo Dios que es el Padre, pero luego tenemos en un estatus más bajo o en un rango más bajo al Hijo. ¿Por qué? Porque luego dice y un Señor, Yeshua. Entonces tenemos un Elohim, el Padre, y un Adón, si lo tradujéramos al hebreo, y un Adón que es Yeshua. Esta es la forma de verlo en el texto. Entonces dice, tenemos un Dios de quien proceden todas las cosas y un Señor
por medio de quien proceden todas las cosas. Ese es el credo, eso es el credo, sería el credo dualista. De allí pues se da a entender, vea, que aquí nos habla de dos, basado y sustentado en textos que están en el Brihad Hachá. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas que enfrentamos cuando nos ponemos a estudiar estas doctrinas, cuando lo hacemos desde el Brihad Hachá. Hay una cosa que yo tengo muy clara. Si tú vas a basar y a sustentar una doctrina desde el Brihad Hachá, o hablemos aún desde el mal llamado Nuevo Testamento, si vamos a sustentar desde allí las doctrinas, o una doctrina, pues prácticamente vamos a resultar cayendo en el error con el que veníamos transgrediendo el Shabbat. El error en el que veníamos transgrediendo el Shabbat estaba porque nos basábamos en textos del Brihad Hachá fuera del contexto de la Torá. Ese era el error. Entonces, por eso decíamos, no, Jesús dijo, yo soy el Señor del Shabbat, del sábado. Entonces, Jesús cumplió el sábado por mí. Entonces, yo ya no necesito cumplirlo. Por eso ahora el día es hoy, es cualquier día de la semana. Es cualquier día. Entonces, planteamos todas estas cosas porque estábamos basados desde el Brihad Hachá. Entonces, si desde allí sustentamos una doctrina, va a ser muy complicado. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que construimos un edificio sin columnas, sin bases. Los que son aquí constructores, arquitectos, ingenieros, construye un edificio sin columnas, sin bases, sin nada que lo sostenga abajo, sin nada que vaya a la raíz. Cuando se construye un edificio, se construyen unos fundamentos que son en piedra. Estos fundamentos son los que van a darle la capacidad de fuerza, de fortaleza a toda la estructura del edificio. Las columnas mismas salen de esas fundamentos que llevan piedra. Entonces vamos a suponer que construimos un edificio sin esos fundamentos. Echamos un piso, hicimos 2 pisos, hicimos 3 pisos, y luego en el 4.º piso vamos a hacer algo con una placa bien pesada. Vamos a establecer allí tremenda placa hecha con piedra, hecha con concreto bien tremendo para construir algo más. ¿Qué va a pasar con ese edificio? Se derrumba, no va a soportar. ¿Por qué? Porque el edificio no está construido bajo fundamentos. Entonces, cuando tratamos de establecer doctrinas basadas específicamente en el Brihad Hachá, sin fundamentos en la Torá, entonces esas doctrinas va a llegar un momento en que se van a derrumbar. Entonces, desde el Brihad Hachá se puede sustentar perfectamente la Trinidad. Desde ahí, no, mire que dijo, el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo, el Espíritu me llevó. Vea que el Espíritu conversaba con uno. Ahí el Espíritu es una persona. Claro, ya cuando uno viene a la raíz hebrea y aún entiende el concepto de Ruach HaKodesh, que mejor traducido es Espíritu de Santidad y no Espíritu Santo, sino Espíritu de Santidad, porque HaKodesh es santidad, la santidad, espíritu de la santidad. ¿De quién? Del Eterno. Espíritu de la santidad del Eterno, ya la cosa no le da un olor a persona. Ya no huele a persona, porque solo en la forma de la traducción. Cuando venimos a raíz hebrea, claro, por eso en su mayoría las congregaciones de raíz hebrea, con el tema de la Trinidad, eso queda eliminado. Pero quedan los otros 2 temas que tienen que ver con dualidad. Pero si usamos solo el Brihad Hachá para sustentar la doctrina de la Trinidad, patalea y no se deja hundir. La doctrina de la dualidad patalea y no se deja hundir.
La doctrina de la unicidad también hay desde el Brit Hadashah, también patalea y no se deja hundir. Ahorita el pastor Jacob citó textos en el Brit Hadashah que hablan de unicidad. Si yo hubiese estado en mi época de pastor dualista, yo le hubiera sacado los versos contra, porque así era que se hacía, eso eran guerras. Mi padre, que está ahí conectado, él acostumbraba a tener guerras de mediodía, de un día entero. Él como pentecostal con trinitarios de diferentes iglesias, y acostumbraban a tener días enteros, lanzaba un versículo, yo le lanzo el otro. Eso era como una guerra de almohadas o de pelotas. Se tira un versículo, yo le tiro el otro, yo le tiro el otro, porque desde el Brit Hadashah se prestaba para todo eso. Se pueden sustentar, o sea, yo no le niego que un trinitario sustente su doctrina de la Trinidad desde el Brit Hadashah. No le niego que un dualista sustente su doctrina de la dualidad desde el Brit Hadashah. Un unicitario puede sustentar la doctrina de la ciudad desde el Brit Hadashah. Pero el problema es que hay que ir al fundamento. Hay que ir en fundamento. Mire como parte del sustento de lo que le estoy diciendo, de la doctrina de la dualidad. Usted lo encuentra en Colosenses 1. Vayan a Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1. Versículos del 15 al 17. Dice, mire lo que dice aquí, ojo, porque desde aquí se interpreta. Cuando se interpreta desde aquí, esto le da fundamento y sustento al tema de la dualidad. Yo les estoy hablando a ustedes así, porque yo sé que ustedes lo van a escuchar por un lado, por otro lado, y por eso muchos andan confundidos. No, yo estoy confundido en eso de la unicidad o la dualidad, yo estoy confundido en eso. Entonces, dice el texto, Colosenses 1, versículos 15 y 17. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Él subsiste, vuelvo y le leo, él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Cuando uno lee el versículo 17, ¡pum!, encierran una burbuja todo lo que leímos antes. ¿Por qué? Porque ese él, del que primero se está diciendo que él es la imagen del Elohim invisible, primogénito de toda la creación, se está hablando de él, y cierra el 17, él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. ¿Saben quién es el que lo contiene todo y todo subsiste en él? Elohim. Él lo contiene todo. Cuando yo entendí la unicidad, yo entendí eso. Venga, espere. Él lo contiene todo. Todo subsiste dentro de él. No hay nada por fuera de él. Si hubiese algo por fuera de él, no existe. Porque nada existe fuera de él. Él lo creó todo. O sea, estamos hablando de lo que es su infinito poder y deidad. Estamos hablando de que él lo llena todo. Nada existe fuera de él. Y eso es lo que está diciendo el versículo 17 al final. Él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Pero pues se leía un poco rápido ahí para que ese versículo no desentonara con lo otro, donde se hablaba del primogénito. Y claro, uno decía, no, mire, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito. Sí, ve que se está hablando de que es un primogénito, y para que sea primogénito tiene que haber sido engendrado.
Entonces ahí entramos en una pelea bien tremenda, porque espérese, entonces si él engendró, ¿quién lo engendró? Porque se tomó el texto mal. Ya cuando entremos en materia de estudio, ya les vamos a mostrar el texto griego, realmente a qué se refería el texto griego con la palabra que se puso ahí, que realmente no tenía que ver con primero engendrado, sino tenía que ver con principal. Él es el principal. Él es el principal de la creación. Porque no hay otro principal. Berechit. Rechit, recuerda que esa frase Rechit, que hablamos también de Omer Rechit, estamos hablando de principal, de cabeza. A eso se está refiriendo, pero bueno, eso lo vamos a ver durante el desarrollo de todas estas clases que vamos a tener de unicidad, pero está citando esto como una forma de ver cuando se toman los textos y se les da un mal uso a las frases. Yo esto cuando enseño exégesis le llamo el picoteo de la gallina. Así se daban las doctrinas. El picoteo por aquí, los que han vivido en el campo han visto cómo es una gallina cuando está por ahí pasteando. Ella va por un lado y pica un granito de arena y mueve la cabecita así, 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 y mueve, torce la cabeza ahí. Y va a otro lugar y pica otro granito de arena y luego se vuelve al mismo donde estaba. Y, o sea, uno como que ya no tiene ni sentido para dónde va. Ella va para cualquier lado. Solo que donde está, pica el granito de arena, pica el granito, y así es que se ha usado el Brit Hadashah, y así han salido doctrinas, porque se picotea un versículo de aquí, se picotea otro versículo de allá, y se picotea otro versículo de allá, para luego establecer una doctrina. Y esos versículos que se picotearon quedaron sin contexto. Las mismas normas y reglas de estudio de exégesis nos enseña que todo debe tener un contexto, ¿no? O sea, una de las reglas es siempre tener en cuenta el texto dentro del contexto, hacer la evaluación, contexto cultural, histórico. No podemos llegar y sacar el picoteo solo para usarlo a mi acomodo. No, yo tengo que respetar el contexto, porque cuando yo respeto el contexto, estoy respetando al autor del texto. Yo no puedo interpretar un texto fuera del pensamiento mismo del autor. Yo no puedo coger algo que dijo Rab Shaul y darle mi propia interpretación. No, yo tengo que respetar el pensamiento de Rab Shaul, es decir, lo que él quiso decir. Después de que yo entienda lo que Rab Shaul quiso decir, de ahí yo puedo sacar muchas enseñanzas, pero siempre respetando el contexto de lo que él estaba hablando y de lo que él quiso decir. Entonces, de ahí que es importante, amados hermanos, tener en cuenta todo esto. La forma como estudiamos, la forma como vamos a estudiar. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 y vamos a establecer nuestra metodología de estudio. Vamos a establecer nuestra metodología de estudio a partir de este texto. Lucas. Lucas capítulo número 24. Verso 44. Dice, y les dijo, esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en las alabanzas. Todas las cosas que están escritas ¿de quién? De Yeshua. ¿Y en dónde están todas las cosas escritas de Yeshua? En la Torá, en los profetas y en los escritos o las alabanzas. Es decir que Yeshua les abre el entendimiento para que ellos comprendan quién es Él. Ellos sepan quién es Él. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. No era fácil porque en el primer siglo, cuando Yeshua viene, pues Él no vino a revelarse al pueblo judío como el Mashiach.
porque si Él se revela como el Mashiach, pues no hay redención para nosotros, no hay redención para Efraín. Entonces Él no se revela como el Mashiach, mucho menos se va a revelar como Elohim mismo, porque donde se revele como Elohim, pues menos, ¿quién se va a meter con Él? ¿Qué judío se va a atrever a tirarle una piedra? ¿Qué judío se va a atrever a lanzarle un azote? Y Él tenía que sufrir el castigo por nuestro pecado. Entonces, si no le lanzan el azote, ¿cómo iba a sufrir el castigo por nuestro pecado? ¿Cómo se podría decir de Él que llevó nuestros dolores? Que en sus llagas fuimos curados. Entonces, Él no se revela al pueblo judío como Elohim, como Mashiach, sino solamente a los que quería que recibieran su revelación. Se reveló a sus discípulos. Entre ellos, pues, Tomás, que era el más incrédulo de todos. Tomás veía todo lo que hacía, pero no creía que Yeshua era Elohim. Cuando al final logra tocar sus llagas, que fue el texto que leyó el pastor Jacob, y toca y mira, entonces Tomás al fin cree y declara: mi Adón, mi Adonai, Elohim mío. Elohim mío. Aquí en la Biblia ese texto dice así: Elohim. Y Yeshua le dice, o sea, en ese momento Tomás al fin dijo: oye, el Mashiach es Elohim. Lo reconoció. Y Yeshua le dice a Tomás: has creído porque has visto. Porque tocó sus llagas, porque lo vio antes de ser crucificado, porque lo vio morir en el madero, porque lo vio ser sepultado, porque lo vio resucitado y aún con las mismas llagas, para que se diera cuenta que el que estaba en pie, que cruzaba las paredes, que aparecía y desaparecía en un lugar, era el mismo que había clavado en el madero. Necesitó ver todo eso para poder creer que Él era Elohim. Pero Él le dice a Tomás: felices los que sin ver creen. Y realmente nosotros, pues, no lo vimos. Nosotros no lo vimos hacer los milagros. Lo leemos los datos históricos, la escritura, y lo creemos. Creemos que hizo esos milagros. Nosotros no lo vimos ser azotado y recibir todas esas llagas, pero leemos y lo creemos. A eso es a lo que se refiere la emuná. Lo creemos. Nosotros no lo vimos morir, pero leemos la escritura y creemos. Nosotros no lo vimos ser sepultado, pero creemos lo que está escrito. Y mucho menos nosotros lo vimos resucitar, pero creemos lo escrito. Tampoco lo vimos ser levantado, glorificado, volviendo al Shamaim. No lo vimos, pero creemos que Él es Elohim. Y la escritura dice: felices los que sin ver creen. Prácticamente el día que finalicemos esta serie, esta será nuestra clave, y les voy a dar una sonrisa a todos en el rostro. Porque yo cuando leo esto y digo: felices los que sin ver creen, yo me siento privilegiado de haber podido creer que Yeshua es Elohim. Me siento privilegiado, me siento feliz de que pude entender y creer que Él es Elohim. Entonces, esta es la metodología de estudio, porque Yeshua les dijo a sus discípulos: dice el versículo 44, esto fue lo que les hablé aún estando con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la Torá,
en los profetas y en las alabanzas. Y así es que vamos a estudiar acerca de Yeshua, de la deidad del Padre. O sea que nuestro fundamento va a estar en el fundamento, valga la redundancia. ¿Cómo es la palabra hebrea para fundamento? Yesod. Hayesod, un programa que daba el pastor Isaías con el pastor Gio. Hayesod, el fundamento. El fundamento está en la Torá. Entonces, estábamos comparando los credos, el credo trinitario, el credo dualista, pero luego tenemos el credo del pueblo de Israel, nuestro credo, y nuestro credo no es un texto espurio, nuestro credo no es un texto que está allá en el Brit Hadashah, sin el entendimiento desde la Torá. Nuestro credo está basado en un texto que está en el fundamento. Yesod está en el fundamento. Hayesod. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, no son dos, no son tres. Uno es, esa es la base de nuestro credo. Claro, como si fuera poco, en el Brit Hadashah, Yeshua cuando le preguntaron, les recordó: maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y Yeshua les dice: Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ejad. Ese es el principal de los mandamientos. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Yeshua les dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y les dice: y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Yeshua les dice. Entonces, Yeshua mismo cita el fundamento de la creencia del pueblo de Israel. ¿Cuál? Yahvé es uno. Por eso, el nombre que le hemos dado a esta serie: Yahvé, Ejad, Shmo, Ejad. Yahvé Ejad, Shmo Ejad. Yahvé es uno y uno es su nombre. Él es uno y uno es su nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está mostrando Deuteronomio 6:4, que es la base de nuestra creencia, de lo que creemos como ministerio EMC Shalom Internacional. De esta forma vamos a empezar a estudiar la semana entrante. Vamos a estudiar desde el comienzo. Hoy citamos Brit Hadashah, hoy lo hicimos al estilo de Crónica de una muerte anunciada. Yo no sé quiénes leyeron el libro de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Este libro empezaba por el final. El libro empieza con la muerte allá del muchacho, olvidé el nombre del señor allá protagonista de la historia de Crónica de una muerte anunciada. Empieza con la muerte de él en toda la puerta de su casa, pero de ahí se traslada al comienzo, es decir, a explicar todo hasta el momento en que llegó a la puerta. Entonces, nuestra historia hoy, hicimos una introducción y arrancamos con textos que están en el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque de ahí queremos llevarlos a la historia, a su contexto, a sus antecedentes históricos, de dónde sale la doctrina de la unicidad, por qué la enseñamos, por qué la hemos creído. No crea que después de llevar tantos años estudiando y enseñando la doctrina de la dualidad iba a ser fácil para mí lograr entender la unicidad. Pero cuando lo hice en orden y empecé desde el comienzo, desde el fundamento, me di cuenta que el fundamento estaba establecido. Así que, amados hermanos, no se afanen ahorita. No se preocupen por los textos allá del Brit Hadashah. Pero pastor, porque es que allá dice que él antes de morir dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que cuando enseñó a orar, dijo que oraran así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y es que, bueno, y empiezan con cada uno de los detallitos que se encuentran en el Brit Hadashah y ya los quisieran sacar. No, así no se estudia.
váyase para el comienzo. No puedes empezar a solucionarlo desde ahí, desde el final. No. Vete para el comienzo, mira de dónde salió todo, para que cuando llegues al punto entiendas por qué ese punto. Para que entiendas de dónde salió el lunar o de dónde salió esa cicatriz, qué fue lo que pasó, por qué salió esa cicatriz. Entonces, para que entiendas qué fue lo que pasó allá, por qué se dijo allá, entonces tienes que primero verlo desde aquí, desde el comienzo, lo que dijo él, lo que él anunció. Y esa es la forma de poder entender la unicidad, la doctrina de la unicidad, lo que creemos como Ministerio de MC Shalom Internacional. Creemos que Yahvé es uno, creemos que Yeshua es Yahvé. Eso es lo que creemos nosotros y por eso les animo a todos, amados hermanos, a que sigan estas enseñanzas que vamos a dar. No solo a que las sigan, sino que entren allá y le den like. Recuerden en YouTube, denle like para que mueva el algoritmo y llegue a más personas. Y tercero, compártalo. Comparta el video. ¿Para qué? Para que más personas puedan llegar a entender y comprender que Yahvé es uno y uno es su nombre. Shmo Ehad, Yahvé, Yahvé Ehad y Shmo Ehad. Yahvé es uno y uno es su nombre. Compártalo y de esa forma vamos a poder llegar a más personas compartiendo esto. Hay un texto, no lo tengo presente en este momento, que cita Rab Shaul con respecto a Yeshua como el misterio oculto desde los siglos y edades. Por eso cuando estamos enseñando en la clase de exégesis enseñamos Sod, siempre les digo, el Sod más grande que pueda existir nos ha sido revelado. El Sod más grande, aquello que estaba oculto, lo más grande, inmenso de lo que estaba oculto, nos ha sido revelado, que es Yeshua ha sido manifestado y revelado en medio de los hombres para salvación. Ese es el misterio oculto desde los siglos y edades. Recuerden que la palabra Sod tiene que ver con oculto. Entonces, ese es el Sod más grande. Si usted algún día quiere encontrar el Sod más grande en toda la escritura, es ese. Yeshua ha sido revelado a los hombres. Ese es el misterio más grande, el Sod. Por eso, inclusive, ese estudio que iniciamos hoy con la introducción de unicidad, es el Sod más grande que usted pueda estudiar. Uy, nos estaban enseñando Sod, sí, porque vamos a estudiar ese misterio oculto desde los siglos y edades. A Yeshua como Elohim. Yeshua como nuestro Elohim. Él mismo es. Él es y no otro. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. No ha cambiado. Bien, amados hermanos, con esto finalizamos. Siempre el objetivo nuestro va a ser finalizar nuestra sección de estudio a las 9:30 de la noche. Vamos a tener siempre el promedio mientras entramos, saludamos, que se van unos 10 minutos. Vamos a tener más o menos un promedio de estudio de hora 20 minutos y estar finalizando siempre a las 9:30. Vamos de a poquito para poderlo ir masticando, para poderlo ir entendiendo. No quiero irme a una clase de 3 horas porque todo lo que reciben 3 horas con respecto a ese tema es tal vez mucha información para procesarlo. Pero por hoy procesen solo esta introducción que hemos hecho. Así que, amados, a todos les bendigo. Amado Pastor Jacob. Pastor, muchas gracias. No sé si usted considere que podamos atender 2 preguntas de los que están aquí entre... Bueno, podríamos abrir el espacio para las 2 preguntas, pero el problema es que todavía no hemos empezado. Listo. Esto apenas en la introducción. Entonces, si abrimos el espacio para 2 preguntas, las preguntas pueden estar un poquito por fuera de lo que, porque es que por ahora solo hicimos la introducción.
Porque la pregunta puede ser, pastor, ¿por qué Yeshua dijo que no le voy a responder porque todavía no le he enseñado desde atrás para que puedas entender? Es como si usted me preguntara, pastor, ¿por qué 8 por 5 es 40? Pero resulta que todavía no le he enseñado a sumar. Entonces, ¿cómo le voy a responder por qué 8 por 5 es 40 si todavía no sabes que 3 más 2 es 5? Entonces, primero toca enseñarle a sumar para que después pueda hacer la pregunta de cuánto es 8 por 5. Entonces, yo creería que para la semana entrante, cuando iniciemos ya en materia, que vamos a ir llevando ya la temática desde la Torá, a ver a Yeshua como Yahvé desde la Torá. Entonces, abriremos, pero las preguntas, y una vez les digo para que tengan en cuenta, abriremos 3 a 5 preguntas en cada clase, pero la pregunta debe estar enfocada en el tema que se dio. Vuelvo y digo, en lo que se habló, más no dice por allá para adelante, porque lo de adelante no se va a poder entender hasta cuando veamos todo lo de atrás. Ok, listo, está perfecto. Bueno, amada familia, entonces ya saben, no se lo pierdan todos los martes por la misma hora, en los mismos canales. Dirige y conduce Enrique Segoviano. No mentiras, familia. Dirige y conduce el Eterno siempre, pero siempre poniéndole algo, un poquitito de humor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros, y nos despedimos ahora mismo con una oración, rogándole al Eterno Todopoderoso que nos permita cada vez más aprender de su Torah, reiterando el saludo a todos quienes están conectados por redes sociales, Facebook, YouTube y por este medio de Zoom. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, que con su santísima palabra, con su santísima verdad, nos instruye e instituye a continuar trazando este camino que tú nos has ordenado. En tu nombre santo, te ruego, amado Elohim, que hagas que nuestros oídos sigan siendo audibles a tu voz, a la sensibilidad de lo que es entender tu santísima palabra. Te ruego, amado Rey, por cada uno de mis hermanos quienes están aquí conectados y por quienes posteriormente también verán este video. Amado Rey, guárdalos, escóndelos bajo lo profundo del hueco de tu mano, y te ruego, amado Elohim, que sus mentes sean despejadas y aclaradas conforme a lo que tú has enseñado y escrito acerca de ti en la Torá, en los cánticos y en los profetas. En el nombre y en el mérito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem. Amados, sí queda grabado, está en los canales oficiales de YouTube y de Facebook de MC Shalom Internacional, tanto en el canal internacional como en el de Colombia. Así que una vez más invitándolos y motivándolos a que se suscriban, compartan el contenido y sobre todo les agradecemos por permitirnos llegar hasta sus hogares por medio de estas pantallas. Amado Familia pastor, querida, shalom para todos. amado pastor, antes de la despedida final, para animar a los hermanos a que inviten a otros. Yo sé que este tema de la unicidad es un tema que muchos tienen como volatado y muchas veces hacen preguntas o preguntan de videos a los hermanos que yo sé que hay en el ministerio son muchas familias eh, que animen a los otros a conectarse. Dígale, cuéntele, mire, empezamos a estudiar unicidad, conéctese, entra a la clase, mándele el link del video para que se ponga al día con la introducción, para que el próximo martes tengamos más hermanos que tal vez no tienen ni idea, tal vez no han visto la publicidad que se envió, los pósters que se enviaron, bien sea porque a veces hay mucha saturación de información en los grupos, en los chats, y entonces no ven la información.
Entonces ustedes mismos manden el mensajito a otro hermano. La tarea es que cada uno le mande. Bueno, esto no es como esos mensajes virales que si no le mandas el mensaje a 3 amigos o a 5 amigos, te va a pasar eso y eso. No, aquí no vamos a decirles eso. Pero la meta es envíale el link del video a 3 hermanos, recuerden nuestra visión patriarcal que tiene que ver con Abraham, Isaac, Jacob. Envíales el link de este video a 3 hermanos que usted sepa que no hayan estado conectados hoy. Envíeles el link del video y díganle, hermano, por favor, ve este video. Esa es la meta que les dejamos a todos los hermanos que están conectados, no solo por este canal de Zoom, sino a través de YouTube y Facebook. Amén, Baruch Hashem. Bueno, entonces ya saben cuál es la tarea y la misión trazada para esta semana. Así que vamos a llamar esta operación la operación Shmo Echad, unificar su nombre. Amén. Amados, bendiciones del Eterno para todos. Nos vemos la siguiente. Para todos, bendiciones. Shalom para todos. Laila Top para todos. Laila Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Shalom. Shalom. Laila Top para todos. Laila Top. Shalom para todos. Gracias. Shalom para todos. Shalom, shalom. Saludos desde Acapulco. Oh, saludos allá en Acapulco. Un abrazo. Una feliz noche. Amado Pastor Jacob, quedamos en sus manos.